El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo que el reino de los cielos es como dos caminos. Un camino ancho y espacioso, que tiene al final de ese camino una puerta ancha y espaciosa. Ese camino, Jesús dijo, termina en la muerte. Y que hay un único otro camino que es estrecho y pedregoso, con una puerta estrecha, angosta. Y que el final de ese camino es la vida eterna. Tú y yo estamos actualmente en uno de esos dos caminos. El día de hoy tú estás ahí caminando en uno de ellos. Y quiero sugerirte que es muy importante que tú identifiques de una manera correcta en qué camino estás. ¿Por qué? Porque podríamos decirlo que tu eternidad depende del camino en el que te encuentres y del camino en el que perseveras. Si tú persistes en el camino ancho, terminarás en la muerte. Si tú persistes en el camino estrecho, siguiendo a Jesús, terminarás en la vida eterna. Hagan de cuenta que la serie de Primera de Juan que hemos estado viendo tiene la intención de ayudarnos a ti y a mí a discernir en qué camino estamos. Y quiero animarte a que te hagas esa pregunta de una manera seria, de una manera solemne, cuidadosa, que no seas ligero en contestar esa pregunta. ¿En qué camino estás actualmente? ¿Por qué? Porque el resultado de esa pregunta es importante. Tiene consecuencias serias. Te quiero contar algo, por ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio de pastores, tuve la oportunidad de venir aquí en varias ocasiones. Y cuando iba a venir para acá, tenía que viajar al aeropuerto. En el suburbio donde yo estaba, es un suburbio muy grande, que se llama Gaithersburg, y está rodeado de suburbios muy grandes también. Washington, D.C., Reston y otros suburbios de esos. El camino al aeropuerto era algo complicado, no era sencillo. Estaba como a una hora y media más o menos del lugar donde yo vivía, y para llegar allá tenía que atravesar carreteras grandísimas con cientos de carros a toda velocidad, con vueltas extrañas, anuncios en otro idioma indicándome por dónde irme. Era complicado llegar al aeropuerto siempre. Para llegar ahí, lo que yo hacía es que imprimía un mapa en Google Maps y agarraba la dirección exacta del lugar en donde estaba hasta el aeropuerto. Y lo que yo hacía era que agarraba el mapa, empezaba manejando y estaba bien atento a los anuncios que estaban en la carretera que me iban confirmando el camino hacia el aeropuerto. Te faltan 5 millas para dar vuelta en la calle que ahí dice en tu mapa. Ah, muy bien. Faltan 10 millas para el aeropuerto. Ah, muy bien. Esos anuncios me ayudaban a mí a darme cuenta si estaba en el camino correcto. Si de repente pasaba tiempo y yo ya no veía ningún anuncio que hablaba de una calle de la que yo tenía en el mapa, o no veía algún señalamiento que dijera el aeropuerto está para allá, pues lo que hacía era que me detenía. Porque decía, seguramente ya metí la pata, me fui por otro lado y tengo que regresarme. Me pasó eso en algunas ocasiones. Haz de cuenta que la serie de Primera de Juan son esos anuncios. Cada uno de los mensajes que hemos estado escuchando son como anuncios que Dios te está poniendo delante de ti. Analiza esos anuncios y date cuenta si estás en el camino estrecho. Si estás en el camino estrecho, persiste en él. Si te das cuenta que estás en el camino ancho, por medio de esos anuncios, pues ya sabes qué hacer. Arrepiéntete y vuelve hacia el otro lado. El mensaje de ahora de Primera de Juan es otro de esos anuncios. Y es un anuncio donde el Señor nos va a ayudar a ver en qué camino estamos a la luz de falsas enseñanzas que podemos estar escuchando. Quiero que me acompañen, por favor, a leerlo. Es
es el segundo capítulo de Primera de Juan, empezando en el versículo 18. Este pasaje está compuesto por dos partes. Los primeros dos versículos nos hablan de un problema que había en la iglesia del apóstol Juan. Y en los siguientes versículos, son como 5 o 6 versículos, básicamente el apóstol nos dice la solución a ese problema. Vamos a empezar a leerlo. Dice, versículo 18, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí está el problema. Vamos a ver la solución. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Vamos a empezar viendo el problema. La iglesia que cuidaba el apóstol Juan había sufrido un éxodo de ciertas personas. Se habían salido de la iglesia ciertas personas. Estas personas se habían salido porque algunos miembros de la iglesia habían adoptado unas enseñanzas falsas. Y lo único que estaban haciendo estas personas es que estaban enseñándole a la iglesia esas enseñanzas falsas y estaban arrastrando con ellos algunos. Estas enseñanzas básicamente lo que hacían es que les presentaban a la iglesia un Jesús diferente. Estaba distorsionado la imagen de Jesús. La persona de Jesús la distorsionaron un poco. La obra de Jesús la distorsionaron un poco. Y estos maestros decían que la iglesia que cuidaba el apóstol Juan no podían tener una relación con Dios plena porque les faltaba el conocimiento que estos maestros tenían. Entonces lo que hace el apóstol Juan es que levanta la mano y les dice esto: miren, lo que estos cuates les están enseñando no es la imagen correcta de Cristo. No es. ¿Sabes qué es? Es una distorsión. Y quiero decirte cómo los voy a calificar. No son cristianos ellos como dicen que son. Son el anticristo. El apóstol Juan utiliza un adjetivo calificativo muy fuerte para describir a estos maestros. Los llama anticristos. La Biblia habla de un personaje apocalíptico muy poderoso, que básicamente lo ves en el libro de Daniel, lo ves en Apocalipsis manifestándose un poco más. Y lo que dice la Biblia que este personaje hace es que azota a la iglesia de una manera fuerte, con mucho poder, y la iglesia es dañada por este personaje. Aquí Juan nos está diciendo que este personaje, el anticristo,
estaba obrando, no en todo su poder, no en toda su capacidad, pero sí por medio de enseñanzas sutiles, engañosas y poderosas, que podían arrastrar a los creyentes que estaban siguiendo a Jesús realmente a un camino diferente. Los iban a arrastrar, en lugar de seguir a Cristo, a seguir al anticristo. Una vez que hace eso, les dice cómo hacerle para responder ante esas falsas enseñanzas. Sería muy padre, mis amigos, que la aplicación de este mensaje fuera tan sencilla o que fuera equivalente a si algunos de ustedes los estuvieran invitando a algunos grupos religiosos a sus reuniones, digamos como los mormones o los testigos de Jehová, que llegaran contigo y te dijeran, ¿sabes qué? Mira, te tengo una buena nueva, Jesús no es Dios. Te tengo una buena nueva, aparte de la Biblia hay otra revelación que se llama el otro evangelio de Jesucristo. Si tú quieres seguir a Dios realmente, tienes que venir con nosotros. Y que ustedes agarran y van y se sientan con Abelardo y le preguntan, oye Abelardo, ¿qué onda? Y Abelardo, de una manera bien sencilla, les dice, mira, aquí la Biblia dice que sí es Dios y el canon de la Escritura fue cerrado proféticamente en el Apocalipsis. No les hagas caso a lo que estas personas te están diciendo. Permanece en lo que sabes y así vas a permanecer en el camino de la vida eterna. Sería padre que las cosas fueran tan sencillas. Pero tristemente, hermanos, con el paso del tiempo, las poderosas enseñanzas del anticristo han crecido en sutileza. De manera que se han metido a la iglesia por todos lados. Por ejemplo, si tú prendes la radio cristiana el día de hoy, vas a escuchar un mensaje de una persona que predica el evangelio realmente, que realmente te está enseñando cómo conocer a Cristo. Termina ese mensaje y vas a escuchar a otra persona que te va a predicar algo que está inspirado por el anticristo. Ahí en la radio cristiana. Te vas tú a tu librería cristiana de la localidad. Estás buscando un libro. Quieres crecer en el Señor. Y te encuentras libros que realmente te ayudan a dar pasos en tu fe. Y enseguida de esos libros vas a ver otro libro. Con una portada bien bonita. Con un autor bien elocuente. Que vende muchas copias. Cuyo mensaje no te guía a Cristo, sino al anticristo. Ahí te va otra más difícil de detectar todavía. Las enseñanzas de tu propio corazón. También el anticristo ataca por medio de tu corazón, quiero decirte. En ocasiones, a lo mejor tú escuchas un mensaje sano de la palabra y tú lo escuchas y tú dices, ¿sabes qué? Entiendo que la Biblia dice que no debo de amar al mundo, pero yo pienso que no debe ser tan exagerado. Entiendo que la Biblia dice esto acerca de esta situación particular en mi vida, pero yo creo que las cosas podrían ser así. Esas enseñanzas de tu propio corazón te llevan también a tener una imagen de Jesús que no es auténtica. Y si tú estás siguiendo esa imagen, quiero decirte que no estás siguiendo a Cristo. Estás siguiendo al anticristo. Te quiero volver a hacer la pregunta. ¿En qué camino estás? ¿Estás caminando en el camino estrecho, que es Jesús? ¿O estás caminando en la senda amplia y ancha? Si hacemos una encuesta, yo les aseguro que la mayoría de ustedes me contestarían que están en el camino estrecho, porque estamos en la iglesia. No estoy en el cerezo, ¿verdad? En el cerezo seguramente la respuesta sería diferente. Pero quiero decirles, mis amigos, que si todos asumimos que porque estamos en la iglesia, estamos caminando en la senda estrecha, podemos estar en un error. Yo tengo delante de mí aquí a gente, una audiencia compuesta por personas que escuchan mensajes de este púlpito.
y que se van a su casa y que escuchan mensajes en la radio y luego que escuchan el mensaje de su propio corazón. Y tengo que asumir que algunos de ustedes sí tienen una distorsión falsa de Jesús y que aunque crean que lo están siguiendo, no lo están siguiendo realmente. Aunque sean parte de nosotros, parte de Gracia Soberana, sirviendo a Gracia Soberana, eso no importa realmente. Lo que importa es si eres parte de Cristo o no. Si lo estás siguiendo a Él como su discípulo o no. Por la sutileza del anticristo, mis hermanos, quiero animarlos a que prestemos atención a lo que el apóstol Juan le dice a la iglesia. Porque esta respuesta, este equipamiento que el apóstol le da a la iglesia nos va a ayudar a ti y a mí a discernir el camino correcto y a ver cómo permanecer en él. Vamos a leer el versículo, déjenme ver cuál, el 20. Ok. En estos siguientes versículos, el apóstol Juan hace algo bien sencillo con la iglesia. Y dice, miren, ustedes van a identificar si están en la senda correcta por una realidad presente que hay en sus vidas. Y una obra que esa realidad espiritual provoca en ustedes. Vamos a leerlo. Versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo. Pero vosotros tenéis unción del Santo. Y todos vosotros lo sabéis. Me gusta más la traducción de la Reina Valera en este versículo en particular, que dice lo siguiente. Pero vosotros tenéis unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan aquí? Está diciéndole a la iglesia, les está recordando de una realidad espiritual que hay en ellos. Lo que él describe como la unción del Santo. ¿A qué se refiere con eso el apóstol Juan? Se refiere al Espíritu Santo. Nomás que está utilizando un simbolismo del Antiguo Testamento con el que la iglesia estaba muy familiarizado. El ritual de la unción. El ritual de la unción en el Antiguo Testamento básicamente era un ritual que utilizaban los profetas para ungir a ciertas personas que eran consagradas para un servicio. Por ejemplo, al rey David lo ungió el profeta Samuel. Lo vamos a ver bien rápido aquí en Primera de Samuel 16:13. Ahí lo vas a tener arriba. Fíjate lo que dice. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día. ¿Se fijaron? Esa es la conexión que Juan está haciendo. Le está diciendo a la iglesia, recuerden algo. Ustedes que son los creyentes genuinos en Cristo, ustedes que realmente están siguiendo a Jesús, tienen al Espíritu Santo. Han sido ungidos por el Santo. El Señor, cuando ustedes se arrepintieron de sus pecados, los tomó, los lavó con la sangre de su Hijo y luego los unge con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir, a morar dentro de ustedes. Y este personaje que está vivo, que es Dios en persona, la tercera persona de la Trinidad, les muestra a ustedes el camino correcto. Entonces ustedes pueden discernir en dónde están, hacia dónde van, por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Recuerden que el Señor no nos dejó solos. Cuando Él se fue nos dijo, les conviene que yo me vaya,
Porque cuando yo me vaya, va a venir el Paracletos, el Consolador, uno que es llamado al lado de ustedes a ayudarles. Entonces Juan lo que está haciendo es esto. Miren, ¿saben cómo pueden saber ustedes que están realmente en el camino correcto? Porque tienen al Espíritu Santo. No le teman a las enseñanzas de estos falsos maestros. Ustedes tienen al Espíritu. Sigan la guianza del Espíritu. Él los va a guiar en toda verdad. Si ustedes tan solo escuchan esa guianza y la siguen, van a permanecer en el camino correcto. No necesitan ningún maestro especial que venga y les revele algún aspecto oculto que no conocen. Ya tienen al Espíritu. Síganlo. Bueno, esto nos enseña que ser cristiano, que ser un discípulo de Cristo, no es una elección tuya. Tú te conviertes en cristiano no porque lo decidas. No es que te levantes un día y digas, ya quiero ser parte de Gracia Soberana. Y en ese momento, ¡ping!, ya eres cristiano. Me voy a involucrar en estas actividades y en ese momento, ¡ping!, ya eres cristiano. De hecho, déjame decirte algo, no hay nada que puedas hacer para hacerte cristiano. El único que puede hacerte a ti cristiano es el Santo. El único que puede a ti transformarte en un discípulo de Él es el Santo, que te unja con su Espíritu y te tome para Él. En ese momento tú eres un discípulo de Jesús. Una pregunta interesante que te animo a que te hagas es si tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Es una pregunta que parece curiosa. Oye, pues ¿cómo voy a saber que si tengo al Espíritu Santo? No lo veo. Déjame decirte algo. Si tú tienes al Espíritu Santo, lo sabes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla y le da testimonio a tu espíritu y te dice que tú eres parte de Él. Te dice que tú eres hijo de Dios. Tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Tienes dentro de ti como a un imancito, un imán espiritual que te jala hacia Jesús, que te atrae a Jesús, amarlo, anhelas obedecerlo. ¿Te duele cuando lo ofendes? Si tú tienes al Espíritu Santo, tú sabes. Él te lo dice, como te dije ahorita. Y si no lo tienes, si no tienes un testimonio interno que te testifique que eres un hijo de Dios, quiero animarte a que consideres seriamente que no eres cristiano, que no eres un discípulo de Jesús. Puedes tener aquí toda tu vida, a lo mejor desde que se fundó la iglesia, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no estás siguiendo a Jesús. Puedes ser parte de Gracia Soberana, pero no de Cristo. Pregúntate, analiza tu vida. Te animo a que lo hagas. Pregúntale a Dios si tú eres cristiano o no. No sea que estés interpretando el cristianismo como un estilo de vida que te ayuda a vivir mejor, que complementa tu vida, es un agregado a todo lo demás que tienes. Y no estés siguiendo a Jesús. Mira, yo creo que el Espíritu Santo te está hablando ahorita. Si tú no lo tienes, Él te lo está diciendo. Te está ayudando a entenderlo de una manera espiritual. Quiero decirte esto. Si el Señor te está señalando que Él no está contigo, ¿por qué crees que te lo está diciendo? Te lo está diciendo porque te ama. Te lo está diciendo porque Él quiere que su Espíritu Santo more dentro de ti. Eso es lo que Él quiere. Es como un doctor que se acerca contigo y trae un mal diagnóstico, que tienes una enfermedad, pero con ese mal diagnóstico te dice, yo tengo la solución, no te preocupes. Eso es lo que Jesús te está diciendo ahorita. Él quiere darte de su Espíritu. Si ese eres tú, quiero animarte. Clama a Él.
clama a Dios en arrepentimiento. Pídele que te perdone por tus pecados. Pídele que limpie tu vida. Entrégale tu vida al Señor. Pídele que te haga morada de su Santo Espíritu. La buena noticia es que lo va a hacer. Por eso te lo está diciendo. Porque Él quiere ir a morar dentro de ti. Recuerda lo que la palabra dice. A nadie que viene a Jesús, Él le echa fuera. Así que te animo, mi amigo. Clama al Señor. Vete a tu casa. No ahorita, déjame terminar mi mensaje. Y clama a Él. Dile a tus hijos que se van a otro lado. Métete al closet. Dobla tus rodillas. Pide a Dios que tenga misericordia de ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas el testimonio interno del Espíritu. En el momento en que lo tengas, ya vas a saber que le perteneces a Él. Y la buena noticia es que cuando tú tengas a su Espíritu morando dentro de ti, ahí se va a quedar. No se va a ir. Te va a ayudar a ti desde ese día hasta el final a identificar el camino de la vida eterna, a perseverar en Él. Así como veíamos la analogía del aeropuerto. Cuando yo iba al aeropuerto, hagan de cuenta que el Señor te da un guía personal. Ya está tu guía contigo, ahí sentado. Y Él sabe la dirección y te dice, es por allá, y es por allá. Cuando tienes al Espíritu, ya no tenemos por qué temer a las falsas enseñanzas que el mundo nos dicta acerca de Jesús. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernirlas y nos ayuda a perseverar en la verdad para la vida eterna. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. ¿Tienes al Espíritu Santo? Si no lo tienes, te animo de nuevo que clames por Él. Una vez que hace eso Juan y les dice que un discípulo de Cristo se distingue de una persona que no es discípulo por el Espíritu Santo en ellos, básicamente lo que hace es que les empieza a explicar la obra que el Espíritu Santo hace. Y fíjense cómo está interesante la forma en la que Juan lo plantea. Vean conmigo en el versículo 20, dice: pero vosotros tenéis unción del Santo. Les dije que me gustaba más la Reina Valera en este versículo, ¿verdad? Lo que dice es, y todos vosotros, y conocéis todas las cosas. Lo que está diciendo es esto: ustedes tienen al Espíritu Santo y esa presencia tiene un efecto en ustedes. Tiene un efecto colateral. ¿Cuál es ese efecto colateral? Que ustedes conocen todas las cosas. Y no es que conozcamos los que tenemos al Espíritu Santo todas las cosas del universo, sino simple y sencillamente que tenemos el conocimiento básico para discernir la verdad y para seguirla. Eso es lo que está diciendo. Acuérdense que Juan está enseñándoles a una iglesia a la que falsos maestros les están diciendo que ellos son los únicos que pueden abrirles la verdad. Entonces Juan les dice, no, ustedes ya conocen la verdad, ya conocen todas las cosas, no se preocupen. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos revela la verdad. Y en los siguientes versículos lo que vemos es que nos dice cuál es esa verdad. Vamos a verlo. No os he escrito, versículo 21, porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay como que la reboruja un poquillo, pero lo único que está diciendo es esto. De una manera retórica les está recordando cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Cristo. Esa es la verdad. Piensa conmigo en esto. Una persona que tiene al Espíritu Santo conoce a Jesús
como el Cristo. Pregúntate eso. ¿Tú conoces a Jesús como el Cristo? Si se acuerdan conmigo, esa fue la expresión que Pedro utilizó cuando el Padre abrió sus ojos, después de un tiempo que Jesús se acerca con él y le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo 16:15. Acompáñenme, por favor. Se acerca Jesús con ellos y les pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? A sus discípulos les pregunta. Aquellos que habían visto sus milagros, aquellos que lo habían visto a él hablarle al viento y al mar, y que estos le habían obedecido. A ellos les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le responde: bienaventurado seas, Simón Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una persona que tiene al Espíritu Santo conoce a Jesús como el Cristo. ¿Conoces tú a Jesús así? La palabra Cristo significa el ungido. ¿Conoces tú a Jesús como el ungido de Dios? Como el Hijo del Dios viviente, como el único Hijo del que hizo los cielos y la tierra, como el único Hijo del que sostiene el universo entero. ¿Ves tú a Jesús así? ¿Ves tú a Jesús así como el ungido, el aquel que fue señalado por Dios para que le llevara a los hombres la verdad? Para que le enseñara a la humanidad cómo acercarse a Dios, que le enseñara a la humanidad cómo ser perdonados de sus pecados. ¿Ves tú a Jesús así? ¿O lo ves simple y sencillamente como un buen maestro? Es un buen maestro religioso que tiene una buena filosofía de vida. Es un maestro que me puede enseñar cómo tener un mejor matrimonio, cómo criar a mis hijos bien. Si tú estás viendo a Jesús así, como un maestro solamente, como una alternativa, déjame decirte algo. Estás viendo a Jesús de una manera incorrecta, porque estás diciendo que Jesús no es el Cristo. ¿Ves tú a Jesús como un profeta más? Un líder religioso, es más, el mayor de todos. El mejor líder religioso que ha existido, que más ha impactado el mundo. Esa no es la verdad. Estás viendo a Jesús de manera incorrecta. Y si ese es el Jesús que estás siguiendo, entonces no eres su discípulo. No lo estás siguiendo a Él como su hijo. No estás en el camino estrecho, estás en el camino ancho. Y aunque pienses que vas a terminar en la vida eterna, no va a ser así. ¿Por qué? Porque el camino estrecho está conformado por aquellas personas que conocen ¿qué? Que conocen la verdad. ¿Cuál verdad? De que Jesús es el Cristo. Piensa conmigo en esto. El mensaje de la semana pasada. El Señor nos habló de una manera radical. Nos decía que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es difícil eso, ¿verdad? ¿Sabes por qué podemos saber tú y yo que realmente vale la pena entregarnos a eso? Porque Jesús es el Cristo. Ponte a pensar conmigo. Se acerca un hombre de mucho dinero y llega en una iglesia con un equipo pastoral y les dice: ¿saben qué? Quiero entregar todo mi dinero. Quiero dárselo a los pobres. Quiero renunciar a mi trabajo. Quiero dedicarme a servir a Jesús en un orfanatorio. No sería una locura, ¿sabes por qué? Porque Jesús es el Cristo. ¿Sabes por qué vale la pena compartirle el evangelio a la gente de tu trabajo, aunque te vean como loco?
aunque te corran de tu trabajo, porque Jesús es el Cristo. Es la única alternativa que tus compañeros y tú tienen de ser perdonados y de recibir la vida eterna. ¿Estás viendo a Jesús así? Como el Cristo. Si no lo estás viendo así, quiero animarte a algo. La solución no es que te sientes con el pastor Abelardo y que le digas, a ver pastor, déjese caer, enséñeme cómo puedo saber yo que Jesús es el Cristo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Sí te lo recomiendo porque te va a ayudar y realmente te va a enseñar cómo la Biblia lo apunta así, ¿verdad? Pero quiero decirte esto, no necesitas un convencimiento intelectual de eso. Eso no va a funcionar. El único que puede ayudarte a ver a Jesús realmente, a conocer la verdad, es el Espíritu Santo. Es el único que puede hablarle a tu espíritu, a tu alma y decirte, este es Jesús. No una alternativa, sino el camino a la vida eterna. No un maestro, el Cristo. Jesús dijo esto, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Vale la pena que tú y yo perdamos nuestras vidas por Jesús, porque Él es el Cristo. Se acerca corriendo el día en que tú y yo vamos a estar delante de Él. La Biblia dice que todas las naciones van a ser juzgadas por Él. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Ya vamos a estar tú y yo. Y no solamente tú y yo, sino ahí va a estar Mahoma también. Ya va a estar el Chapo Guzmán y Hitler y Darwin. Y todos ellos van a reconocer que Jesús es el Cristo. Se van a postrar ante Él. ¿Crees eso de Jesús realmente? El segundo efecto que la presencia del Espíritu Santo tiene en la vida de los creyentes se nos describe en los siguientes versículos. Vamos a verlo, empezando por el versículo 24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Nos está diciendo lo siguiente: el segundo efecto de la obra del Espíritu Santo en tu vida es que te ayuda a permanecer en Jesús. Simple y sencillamente. Empieza apuntándonos hacia dónde está el Jesús auténtico. Y nos dice, permanezcan en lo que recibieron desde el principio. Ahí está el Jesús auténtico. No necesitan que nadie les enseñe algo nuevo. No necesitan novedades. Regresen a lo básico. Ahí está Jesús. ¿Sabes dónde tenemos tú y yo lo que la iglesia recibió desde el principio? Aquí, en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos las enseñanzas que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, le dieron a la iglesia desde el principio. ¿Quieres ver a Jesús correctamente? Métete en los evangelios. Te animo a que te metas ahí. Ahí está Jesús, el auténtico. Tú, por ejemplo, que estás escuchando, el mayor interés que Jesús tiene
es hacerte feliz. Y que tú oyes eso. Y que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Pues se me hace que entonces no me amas como dices. ¿Por qué? Porque no soy feliz. Tú que estás viendo a Jesús de esa manera, métete en los evangelios y veamos si esa imagen que tienes de Jesús concuerda con el auténtico Jesús que fue presentado desde el principio. Yo creo que te vas a encontrar con algo diferente. Que Dios no solo está interesado en tu felicidad, sino en que seas salvo, en que no te vas al infierno, en que no te pierdas con este mundo que está corriendo hacia allá. Ese es el interés de Dios. Por eso murió por ti en la cruz, para perdonar tus pecados, no para que te den ese nuevo trabajo, para que te haga caso ese muchacho o esa muchacha. Ese no es el propósito de Jesús. El propósito es glorificarse por medio de ti. Ese es su propósito. Quiero animarte a que leas los evangelios. ¿Ya los leíste? Vuélvelos a leer. Te animo a que lo vuelvas a leer y que busques ahí a Jesús, que busques ahí al Cristo. Aquí está. Quiero decirles esto. La pregunta que yo les hice al principio es algo que yo me hago muy frecuentemente. ¿En qué camino estoy? Es algo que hago de manera regular, no esporádica, o sea, regular. No puedo decirles cada cuándo, ¿verdad? Pero regular. Y frecuentemente me estoy preguntando, Señor, ¿realmente te estoy siguiendo a ti? ¿Realmente soy tu discípulo? ¿Realmente si muero el día de hoy voy a verte a ti cara a cara como mi Salvador? ¿Sí o no, Dios? Y quiero decirles esto. En cada una de esas ocasiones, la conclusión es esta. El Señor me asegura que yo lo estoy siguiendo a Él porque tengo su Espíritu. Y ese Espíritu me confirma, me lleva al auténtico Jesús que está en la Biblia. Y me ayuda a creer en Él. Y me promete que si yo creo en este Jesús, voy a terminar en la vida eterna. Quiero animarte a que busques esa confirmación también. Que no lo hagas una vez, hazla muchas veces. Lo único que va a pasar es que vas a empezar a darte cuenta que eres un discípulo de Jesús, que no eres un miembro de Gracia Soberana, que estás siguiendo al Salvador del mundo. Que lo mejor que va a pasar cuando tú te encuentres con Él es que Él te va a recibir. Eso es lo único que va a pasar en tu vida. Te animo a que lo hagas. Después de eso, después de que el apóstol Juan le dice a los cristianos que la obra del Espíritu Santo es ayudarlos a permanecer en Jesús, en el Jesús del principio, les empieza a decir también de una manera retórica que básicamente los enseña a permanecer en Cristo, que los enseña a permanecer en Cristo. Déjame decirte esto. Cuando el Espíritu Santo nos enseña a ti y a mí a permanecer en Jesús, lo hace de una manera más amplia de lo que tú y yo podemos comprender de manera superficial. Por ejemplo, yo cuando estaba en la escuela, hace no mucho, tenía clases de matemáticas, por ejemplo. Batallaba yo con las matemáticas. Y los profes me enseñaban matemáticas. Llegaba un profe, me acuerdo de la clase de análisis de la toma de decisiones, que estaba canija. Llegaba un profe y simple y sencillamente nos daba la clase y nos decía, eso es lo que tú tienes que saber. Y una vez que me daba la clase, pues yo tenía que llevarme los ejercicios de tarea, yo tenía que asegurarme que había aprendido bien lo que el profe me había dicho, yo tenía que estudiar para mi examen, y en cierta manera, si yo pasaba o no la materia, pues dependía de mí.
¿Por qué? Porque el maestro nomás me enseñaba la teoría. Eso es lo que tienes que hacer y yo trataba de aprenderlo. Ese es un tipo de enseñanza. Otro tipo de enseñanza es como, por ejemplo, cuando un papá le enseña a un hijo a andar en bicicleta. El papá se sienta con el chavo, le dice, bueno, mijo, quiero decirte lo que va a pasar. Te vas a subir a un tubo con ruedas, tiene pedales y tienes que pedalear. Tienes que pedalear y así funciona. Cuando tú presionas el pedal, lo único que va a pasar es que hay una cadenita con una estrella, hace que la rueda gire y avanzas. Y tienes que aprender a agarrar equilibrio ahí en la bicicleta. Le da su lección teórica. Pero después de eso se va con el chamaco, ¿verdad? Y lo sube en la bici. Él lo carga y lo pone en la bici. Y le dice, órale, ahora quiero que pedalees. Y el niño le dice, no, tengo miedo. Pedalea, aquí estoy yo contigo. Entonces el chavo empieza a pedalear y el padre está ahí con él. Y luego lo suelta y le dice, mira, date cuenta que ya estás avanzando. Y él corre detrás de él. Si se va a caer el muchacho, el papá lo agarra. Ahí está con él presente. Le enseñó a andar en bicicleta. Así es más o menos la forma en la que el Espíritu Santo nos enseña a ti y a mí a permanecer en Jesús. No solo de una manera teórica, sino que el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas y nos cambia, nos capacita y nos ayuda a permanecer en nuestro Salvador, fieles hasta el día final. Esto es bien importante que lo entendamos juntos, principalmente por esto. Yo sé que hay personas aquí que han estado escuchando los mensajes de Primera de Juan y dicen, yo soy un cristiano mediocre, yo soy un cristino. La verdad es que no creo que Dios esté recibiendo gloria de mi vida. Si tengo al Espíritu Santo, pero no puedo amar a mis hermanos como Él me lo pide exactamente. Si tengo el Espíritu Santo y no quiero amar al mundo, pero me atrae y me arrastra. Si tengo el Espíritu Santo, pero este pecado en particular me atormenta. Déjame decirte lo que esto significa para ti. Lo que significa es que si tú pudieras permanecer en Jesús por ti mismo, Dios no nos hubiera enviado a su Espíritu Santo. Si tú pudieras por tus propias fuerzas y por tu propia decisión caminar de una manera digna de Jesús, no tendrías al Espíritu Santo. El Señor nos puso su presencia en nosotros porque sabe que no podemos sin Él. La única forma en que tú y yo podemos caminar de una manera digna de Él es por medio del poder del Espíritu. Quiero decirte esto. Tú que te sientes así, que sabes que Dios te está llamando a responder. La respuesta correcta no es que te levantes y digas, ya lo decidí. Le voy a decir que no a mis amigos. Ya no voy a ser deshonesto en mi trabajo. Esa no es la respuesta. La respuesta es que busques al Espíritu Santo. Que busques su intervención en tu vida. Que te hinques en tu casa y le clames que te cambie. Lo único que va a pasar es que te va a cambiar. Y te va a enseñar a permanecer en Jesús. Y Él va a recibir gloria por medio de tu vida. Créanme, hermanos, no hay supercristianos en esto. No hay supercristianos. El fruto lo produce el Espíritu Santo. Dios no está interesado en lo grande que tú puedes ser. Lo que Dios pide de ti es que te entregues a Él humildemente. Que le pidas que intervenga en ti. Y Él va a hacer su obra. Piensen en esto. Es raro, pero las personas que más mal andaban en el mundo, como que parece ser los que más viven radicalmente por Jesús. ¿A poco no? ¿Por qué creen que Dios permite eso? Para comunicarnos algo.
No son ellos los que producen ese tipo de vida. Soy yo. La fuente. Él es la fuente de poder. Así que quiero animarte a que lo busques a Él. ¿En qué camino estás? ¿Estás siguiendo a Jesús realmente o no? Si te diste cuenta que no lo estás siguiendo, ya sabes qué hacer. Pide al Espíritu Santo que intervenga en ti. Si lo estás siguiendo, ya sabes qué hacer. Pídele al Espíritu Santo que intervenga en ti y que te cambie para su gloria. Esperamos haya sido de bendición.